Nos acompaña la abogada experta en inmigración Laura Jiménez para explicarnos 3 temas fundamentales que han motivado centenares de llamadas y de consultas al canal. Primero, la página Welcome USA facilita patrocinadores gratuitamente, pero nadie consigue aplicar. Las opciones que logran abrir es solo para ofrecerse como patrocinador, no como patrocinado. ¿Qué se puede hacer? Segundo, dicen que van a congelar ciertas herramientas del parol humanitario. ¿Qué es eso? ¿Qué consecuencia tendría? Y tercero, las medidas de la administración Biden para hacer más difícil solicitar el asilo en la frontera sur de los Estados Unidos. Bienvenida, Laura. Qué pena que son tantos temas hoy. Empecemos por el primero. Bueno, yo encantada, Camilo, de poder ayudar a todo el mundo y contestar las preguntas que tantos tienen hoy en día. En cuanto a este nuevo programa, Camilo, habíamos hablado creo que hace un par de meses cuando lo anunciaron que se iba a implementar. Sin embargo, como bien tú dices, no hay todavía una información clara sobre cómo contactar a estas personas o estas entidades que se registran para ser patrocinadores. En ese caso, yo pienso que deberían darle un poquito más de tiempo al sistema para que nos aclaren cómo podemos instruir a las personas que están buscando un patrocinador en cómo enlazar a estas personas. Hay personas que insisten en que el problema es que esa página solo recibe solicitudes de patrocinadores los días 15 de cada mes. De eso yo no tengo ninguna referencia. Yo tampoco, Camilo, y en realidad hay bastante poca información al respecto. No han emitido ni siquiera una guía para nosotros los abogados, como se hace comúnmente, o para el público en general, como se hace en la práctica general de inmigración. Lamentablemente hay que esperar para que nos bajen más instrucciones de cómo podemos enlazar a estas dos partes, al posible beneficiario con su posible patrocinador. Y ahora, vamos al segundo tema. ¿Qué es eso de que van a congelar unas herramientas del parol? Tiene muy confundida la gente que dice, ya lo suspendieron, ya lo congelaron. ¿Qué es lo que pasa en realidad? No, lo que está sucediendo en realidad es que esto es una prueba piloto, Camilo. El programa de CBP1 fue un software que implementaron, obviamente quizás de una manera un poco rápida, apresurada, para controlar, como bien tú sabes, todo lo que estaba sucediendo en la frontera. Y a esto va a ser un corrige-error según vamos avanzando. La aplicación obviamente ha fallado muchísimas veces. Hay personas que se les bloquea, que se les congela, que no les funcionan las opciones, que no les permite ni siquiera continuar al siguiente paso después de que introdujeron toda la información. Esto es una parte de mantenimiento que se le va a estar dando a esta aplicación. También vale señalar, y ya voy a saltar entonces al próximo tema, porque también involucra parte de la misma aplicación, y es en cuanto a la medida que piensa poner la administración del presidente Biden en cuanto a lo que sería la posible regla del tercer país. Como bien sabemos, han anunciado que a partir de aproximadamente 30 días se va a comenzar a implementar la regla del tercer país. Esto va a coincidir posiblemente con la fecha en la que se tiene estimado que se va a dejar sin efecto la implementación del título 42, y que es aproximadamente el 11 de mayo de este año. Esto es una medida que ha implementado el gobierno porque es lógico que se va a venir otra avalancha en la frontera de cruces ilegales y la crisis va a continuar. La persona que se presenta en la frontera una vez que implementen esta regla del tercer país y que entre de manera ilegal a Estados Unidos y no pueda demostrar que si cruzó por terceros países antes de llegar a Estados Unidos, pidió asilo y le fue negado, entonces esa persona no va a calificar para asilo político en Estados Unidos. Sin embargo, esta regla se especula que no va a aplicar para aquellas personas que se presenten en el punto fronterizo de manera ilegal a través de la cita otorgada por la aplicación CBP1, que, como bien sabemos, ha tenido un atasco grave en el sentido de que muchas personas, sobre todo las que están en zonas aledañas a la frontera de Estados Unidos, no consiguen usarla apropiadamente. Hay gente que les dice acérquese más al punto fronterizo o se les congela, como hemos hablado antes. En fin, hay una serie de medidas, como bien hemos hablado, que están sucediendo en este momento
para ver a toda costa de qué manera se frena los cruces ilegales en la frontera, Camilo. Abogada, pero por lo que usted me está describiendo, eso parece un caos lo que estamos viviendo. Entonces, páginas que se congelan. Es un caos que está aguantado momentáneamente, Camilo. Esta situación de que ha bajado el cruce ilegal de la frontera, sobre todo de estos 4 países que se están beneficiando ahora de parol en un casi 90 o 97%, es momentáneo. Primero tenemos el pronóstico de que posiblemente el programa de parol humanitario quede suspendido temporalmente a partir del 27 de marzo, que se lleve a cabo la audiencia en la Corte Federal. Y obviamente si esto se suspende de manera temporal, aunque sea de manera temporal, existe la gran posibilidad de que las personas se vuelvan a presentar en la frontera de manera ilegal. Con respecto al programa del parol, ¿cómo se comporta ahora, en este momento, en este instante, con esos ruidos de que lo van a cerrar o con ese mantenimiento que le están dando las herramientas temporal, de alguna manera? Muy lento. Para mí está extremadamente lento, Camilo. De aquellas 30.000 visas que se anunciaron el 5 de enero que se iban a otorgar, no se aprobaron 30.000 visas para los 4 países en enero, y en febrero vamos bastante lejos del número que se espera que se había prometido. En mi opinión va bastante lento. Hay personas hay patrocinadores que califican, que reúnen todos los requisitos en lo absoluto y ni siquiera les han aprobado el patrocinio. Dios mío. Y con respecto al miedo creíble de los balseros, ¿cómo está eso? ¿Cómo se está funcionando? Hay menos balseros, evidentemente, tenemos menos noticias de llegada de balsa, pero el miedo creíble... Hay menos balseros, pero si cancelan el parol y ponen la regla del tercer país, créeme que van a haber muchos más. ¿Pero hay miedo creíble a un balsero? ¿Se le puede dar ese chance? Sí. Generalmente a los balseros, Camilo, cuando se entregan o cuando son capturados por la patrulla fronteriza o por la Guardia Costera,